Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano, amigo, todo aquel que nos está escuchando a través de este video, esperando que él sea de edificación para ustedes, tanto para mi persona. El día de ayer no pudimos estar ya que no llegamos a laborar, nos sentíamos un poquito afectados de salud y no llegamos a trabajar el día de ayer. Pero hoy estamos aquí otro día más, gracias a Dios, estamos bien en salud. Y venimos a batallar otra vez más. Todos los días peleamos y batallamos. Y peleamos esta guerra espiritual y cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Y todas las mañanas necesitamos, además de la oración de la mañana antes de salir a trabajar, es bueno arrodillarse en el suelo y comenzar a hablar con Dios y exponerle a Dios todas las cosas, que Dios sabe todas las cosas. Presentarnos ante Él y tener esta conversación con Dios todas las mañanas, con un corazón sincero, dice la Biblia, con un corazón contrito y humillado jamás Dios despreciará. Presentarle nuestros problemas, pedirle perdón por nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos ayude, al Espíritu que nos guíe a la verdad y justicia, que nos dé sabiduría sobre todo para el tiempo que vayamos a estar en esta tierra que está pronto a ser terminado ese lapso de tiempo de nosotros como peregrinos en esta tierra. Pronto seremos levantados al cielo y Cristo viene por su iglesia. Esta mañana escuché las noticias acerca de el norte de Corea del Norte, que estaba preparando o enviándole unos ciertos mensajes a los Estados Unidos de Norteamérica, que estaban preparados para cualquier tipo de guerra nuclear. Y bueno, en estos días estuve viendo unas noticias que supuestamente decían que en la ciudad de New York, no sé qué cierto sea, estaban enviando ciertos videos de ejercicios a las personas acá, unos ejercicios preparándolo por si acaso en algún momento hubiera algún tipo de pelea nuclear. ¿Qué debían de hacer las personas? Y bueno, todo esto se mezcla con esto de Corea ahora mismo que dijo, pues todo se está mezclando. Sabemos que hay cosas que no se van a poder detener porque están escritas en la palabra de Dios que han de acontecer, hermano, y que usted y yo no podemos detener. Ahora, usted y yo nos podemos librar, usted y yo nos podemos proteger a través de la mano de Dios, y eso es lo que necesitamos cada día. Así que vamos a leer el 1 de Corintios, capítulo 2 del libro 1 de Corintios. El capítulo 2 del libro 1 de Corintios, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos a leer esta palabra y preste mucha atención. Si usted tiene su Biblia en su casa, búsquela. También lea con nosotros, lea ese versículo para que usted vea lo que estamos leyendo a través de la palabra de Dios. Acordándonos, hermanos, que tengamos cuidado con las Biblias que compremos o las Biblias que tenga usted. Es mejor a veces no actualizarnos tanto en cuanto a las Biblias que compramos, porque tratan de hacer la Biblia un poco más simple para que la gente pueda entenderla, y a veces nosotros compramos la Biblia un poco más simple para poder nosotros entenderla de un solo golpe. Pero hermanos, por algo tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a verdad y justicia y que nos dice y nos revela lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros tenemos de buscar mucho la comodidad, y menos en este siglo y menos en estos tiempos. Tratemos de buscar más al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con
debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no fuese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni aún subió al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de gloria, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra que hemos leído. Permítenos escribirla, estamparla a lo profundo de tu corazón, siendo hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido, Señor amado, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todo aquel que nos está escuchando, aún la nuestra propia. Espíritu de Dios, revélanos tu palabra, Espíritu Santo, y úsanos para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, Dios de poder. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Porque no tenemos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, esto se trata de demostración de espíritu, esto se trata de ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto no se trata de humana sabiduría. Por eso el apóstol Pablo dijo que él no venía a los Corintios con humana sabiduría, porque la sabiduría humana no llega a alcanzar el pensamiento de Dios, las intenciones de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios hizo para nosotros, lo que Dios preparó para nosotros. La humana sabiduría no puede entender. ¿Por qué no puede entender? Porque dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque no puede entenderla,
porque se ha de discernir espiritualmente. Hay cosas que usted no puede entender en su naturaleza. Hay cosas en la palabra, o mejor dicho, todo lo que está escrito en la Biblia, no podemos entenderlo naturalmente. Por eso hay gente que dice, esta gente son locos. Estos cristianos son locos. ¿Cómo que nosotros no podemos participar de todo? Si Dios hizo todo bueno. Si Dios hizo esto para nosotros. Y tenemos un montón de cosas en nuestra mente natural, utilizando nuestra sabiduría natural o nuestra sabiduría humana, que tratan de evadir la sabiduría de Dios y tratan de evadir la verdad del evangelio. Por eso, como anteriormente estuvimos hablando de una lucha continua que tenemos contra las obras de la carne, contra nosotros mismos, así también tenemos nosotros una lucha contra nuestra propia sabiduría humana. Por eso estamos viendo muchas veces distintas personas buscando de Dios de distintas maneras, porque verdaderamente si el espíritu es un solo espíritu y el espíritu nos une, pues entonces no habrían distintas maneras de buscar a Dios, porque la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Por eso yo le digo que si usted va a comprar una Biblia y se quiere actualizar o buscar una Biblia más fácil, que se le sea más fácil leer y entender las cosas, es mejor que se quede con la que usted no entiende. Porque se trata esto de buscar de Dios, de acercarnos a Dios, de buscar la guianza del Espíritu de Dios, la sabiduría que proviene de Dios, para poder entender los misterios que hay en la Biblia. ¿Por qué son misterios para nosotros? Porque en nuestra naturaleza nunca lo vamos a entender. En nuestra naturaleza nunca vamos a buscar de Dios, amado. Y lamentablemente, si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza, estuviéramos todavía en el mundo, embarrándonos en el pecado, ensuciándonos en el lodo, estuviéramos todavía metidos en el alcoholismo, estuviéramos todavía quizás personas metidas en la droga, estuviéramos todavía en adulterio, fornicación, en mentira. Si fuera por nuestra naturaleza humana, estuviéramos nosotros todavía arrastrándonos en este mundo, amado. Luchando en este mundo, peleando unos contra otros, discutiendo unos contra otros, porque eso es lo que trae el pecado y eso es lo que trae la sabiduría humana. Para poder entender los caminos de Dios necesitamos apartarnos de toda sabiduría humana. Por eso es que la Biblia dice que llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Porque el verso 16 dice, de 1 Corintios capítulo 2 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que pasa con el cristiano. Que nosotros adquirimos y tenemos a través del Espíritu la mente de Cristo Jesús. Esa inteligencia, esa sabiduría que viene de arriba de Dios. Por eso, para poder guiar un pueblo, como lo hizo Moisés y como lo hizo Josué, y como lo hicieron muchos hombres de Dios, para poder guiar un pueblo al llegar a la promesa de Dios, al lugar prometido de Dios, tenían que ser hombres guiados por Dios, hombres con sabiduría de Dios, hombres con la mente de Cristo, porque en nuestra naturaleza no vamos a poder entender muchas cosas del evangelio. Y nuestra naturaleza muchas veces nos implica o nos aplica aquí en este mundo y nos hace echar raíces aquí en este mundo, porque nos movemos en que todas las cosas están a nuestro alcance. Sin embargo, la guerra que estamos viviendo contra nuestros vecinos, la guerra que estamos viviendo contra naciones y reino contra reino, todas esas cosas están escritas. Lo que va a suceder no lo va a detener usted, no lo va a detener nadie, eso está escrito. Eso es la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo cumplirá. Y eso se va a cumplir, amado. Porque prontamente va a ser levantada la iglesia de este mundo. Prontamente vamos a ser levantados un abrir y cerrar de ojos.
¿Usted sabe qué es eso? Vamos a ser transformados y va a ser la iglesia levantada. Todos aquellos que están peleando la buena batalla de la fe. Todos aquellos que están pasando por encima de la adversidad. La Biblia dice, confiad porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesucristo venció al mundo. Jesucristo venció la tentación. Jesucristo venció la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Lo que la Biblia dice, la sabiduría terrenal, animal y diabólica. De este mundo, amado. Por eso es que este mundo, por más que se trata de inventar y por más que el hombre trata de borrar, mira lo que hace la naturaleza. Mira lo que hace la sabiduría, el hombre natural. O la sabiduría de nosotros naturalmente. El hombre está buscando en su sabiduría natural buscar deshacer la asistencia de Dios, de un Dios todopoderoso. Mire, por eso hay gente que cuando empiezan a hablar de la Biblia, por eso hay gente que no creen en la palabra de Dios, que no creen que Dios existe, pero más sin embargo creen otras cosas que no se ven pero que existen. Hay personas que no creen en Dios, hay personas que no creen que Dios existe, pero creen que el diablo existe. Pero invocan espíritus ocultos, pero trabajan en el ocultismo, pero trabajan con los astros. ¿Ve? Que todo eso es ocultismo. Entonces, no creemos para una cosa, no creemos de una cosa, pero sí creemos de otra. Y a eso es lo que nos lleva nuestra naturaleza. Nuestra propia naturaleza nos lleva a despegarnos de Dios. Nuestra propia naturaleza nos pone una venda en los ojos para que no veamos la realidad de quién es Dios, de cómo opera Dios, de qué es lo que Dios hace. Hay gente que se le hace difícil creer que Dios creó los cielos y la tierra. Hay gente que se le hace difícil creer que del polvo de la tierra Dios creó al hombre y que sopló sobre el aliento de vida. Hay gente que todavía piensan que el hombre vino del mono. Esa es la naturaleza del ser humano. Eso es lo que piensa el ser humano. Esa es la sabiduría humana. Entonces, por eso hay gente que han creado sus propias religiones y sus propios caminos en el evangelio, porque andan tras su naturaleza. ¿Y qué es lo que busca lo natural? Bueno, lo natural busca la comodidad. Lo natural busca el beneficio. Lo natural busca lo menos complicado. Lo natural busca lo que sea con menos esfuerzo. A lo natural ve todo bueno. Lo natural no ve nada malo. Lo natural ve todo bien. Lo que es natural se acomoda a los acontecimientos que están en el mundo. Y lo que antes en un momento pudieron ver malo, pero en nuestra naturaleza nos conformamos y lo vemos como algo común, como algo simple, como algo que va a pasar y como algo que está pasando. No le prestamos mucha atención a las cosas que suceden porque estamos en nuestra naturaleza. Nos hablan del evangelio, nos predican el evangelio, escuchamos alabanza, adoración, decimos muchas veces si es verdad. Yo sé que eso es así. Pero no nos damos la tarea de buscar a Dios. No nos damos la tarea de acercarnos a Dios. Porque andamos en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza lo que quiere es estar aquí. Terrenal, los deseos, las pasiones desordenadas. Eso es lo que quiere la naturaleza de nosotros. Andar en el bandidaje. Andar hablando malo, andar bebiendo, andar fumando, andar en fiesta. Andar en la corrupción. Andar escuchando música que denigran a la mujer. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza busca las cosas naturales que las sacian, que las hacen sentirse bien. Nuestra naturaleza no le gusta ser descubierta a causa de la verdad de Jesucristo. Nuestra naturaleza busca sus propios caminos.
no busca los de Dios. No hay nadie que sea naturalmente buscando las cosas de Dios, que esté trabajando en su naturaleza. No van a buscar las cosas de Dios. Lo natural se reguinda aquí en la tierra. La sabiduría natural nos hace establecernos aquí en la tierra, quedarnos aquí en la tierra, amado. Y estamos viendo que no podemos ver el ambiente espiritual ni podemos ver la salvación porque estamos reguindados de las cosas que son terrenales. Y nuestra visión y nuestra mente y nuestro entendimiento es natural. Por eso no podemos entender los designios de Dios, no podemos entender los caminos de Dios, no podemos entender el orden de Dios. No podemos entender que para Dios no todo es bueno, pero para nosotros naturalmente, todo es bueno y nada es malo. Mas, sin embargo, cuando se trata de lo espiritual, hay cosas que debemos de hacer, como dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ve? Una persona espiritual, una persona que tiene la mente de Cristo, sabe que hay cosas que están al alcance tuyo, pero no te convienen. Entonces el apóstol Pablo señala y dice: no todo me conviene porque no todo me edifica. No todo lo que yo creo que me conviene me edifica. Porque aquí estamos buscando lo que nos construya, lo que nos lleve a Dios, lo que nos lleve a buscar de Dios, lo que nos lleve a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, hemos cambiado el evangelio y hemos cambiado el curso del evangelio a causa de que hemos caído otra vez en nuestra naturaleza. Hemos caído otra vez en las cosas que nos apartan de Dios. Por eso hay fracasos ministeriales, por eso hay fracasos en nuestra vida espiritual, porque estamos tratando de traer a Dios o de traer a Dios a nuestra vida, pero con una barrera de que tenemos nuestras exigencias delante de Dios, de cómo vemos a Dios y cómo Dios tiene que adaptarse a nosotros. Porque se nos hace a nosotros difícil en nuestra naturaleza adaptarnos a las cosas de Dios. Y es por eso que comenzamos a cambiar el evangelio y comenzamos a traer las cosas del mundo al evangelio, a tratar de inmiscuirla, a tratar de buscar de alguna manera complementarla con Dios para poder satisfacer nuestra naturaleza humana. Óigame, esto es algo cierto, amado. Para poder satisfacer nuestra naturaleza humana, estamos buscando traer a Dios a nuestra creencia, a lo que nosotros creemos que son las cosas, para poder sentirnos bien. Entonces ahí utilizamos la misericordia, utilizamos la piedad, utilizamos el amor de Dios para satisfacernos nosotros mismos, pero para vivir un evangelio con nuestras propias reglas, con nuestros propios caminos. Es más, tanto es así que queremos que Dios nos escuche, nos complazca, nos dé y nos conteste, pero a nuestra manera. Y no vamos a alcanzar nada así, hermano. Si lo primero que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado es lo que jamás Dios desprecia. ¿Qué quiere decir un corazón contrito y humillado? Un corazón arrepentido. Entonces, si usted viene a los pies de Cristo sin ningún tipo de arrepentimiento, amado, si usted llega a los pies de Cristo sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ningún tipo de entrega, Dios lo está viendo, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Por eso es que la primera señal de Dios para levantar a un hombre del polvo de la tierra, para levantarlo del pecado donde está metido, es ver que su corazón realmente está arrepentido y tiene deseo de cambiar, y que verdaderamente ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador. Le ha perdido perdón. Entonces su nombre pasa escrito al libro de la vida. Por eso dice que los que han nacido de Dios vencen al mundo, porque estamos hablando de espiritualidad. Y esa espiritualidad interna, esa vida espiritual va transformando a tu vida externa.
Tu vida exterior se va transformando porque te va desligando de las cosas de este mundo y te va poniendo la mirada, la mente en las cosas de arriba y comienza a ser dirigido a través del Espíritu, a través de lo de arriba, buscar las cosas de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadidas. No nos cansamos de hablar de esto y de tocar mismos temas porque queremos hacerle entender a usted. Y el apóstol Pablo le habla a los corintios, le digo, pero yo no vengo a ustedes a persuadirlos con palabrería y enseñanzas de humanos. Yo vengo con demostración de poder y de espíritu, que fue lo que me transformó. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. ¿Saben lo que me transformó a mí? Me transformó el poder de Dios, el espíritu, y el poder de Dios fue sobre mí. Y entendí que esta batalla y que esta guerra, y que poder entender los caminos de Dios, tenemos que despegarnos o tratar de sacarle nuestra vida a nuestra naturaleza humana. Déjame abrir un poquito este cristal que está haciendo... Nuestra naturaleza humana, amado. De ahí es que tenemos que despegarnos nosotros. Porque no tenemos el espíritu del mundo. Ni tampoco podemos traer el mundo al evangelio. Ni tampoco podemos llevar a Dios a que se acople a nuestros designios, a nuestras creencias, a lo que nosotros queramos hacer. No, Dios no se acopla a nosotros. Dios hace que nosotros seamos transformados a través de Él. Nosotros somos los que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Dios no se tiene que someter a nuestra voluntad. Eso no lo vas a ver nunca. A nuestra voluntad humana, a nuestros deseos humanos, a nuestra sabiduría humana, Dios no se va a someter nunca. Porque Dios es sobre todas las cosas. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios de misericordia, pero esa misericordia tú la alcanzas cuando usted se somete a la voluntad de Dios. Todo ser humano se tiene que postrar delante de su presencia. Aún los demonios lo ven y tiemblan. Porque es el poder sobre todas las cosas. Entonces nosotros, Castillo, Dios te bendiga, hermano. Porque es sobre todas las cosas. Entonces nuestra humanidad tiene que morir. Nuestra mente tiene que morir. Y tiene que nacer en nosotros la mente de Cristo. Por eso el versículo, vuelvo y lo repito, el versículo 16 de Corintios 1, capítulo 2 dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nunca se va a acoplar a nuestros caprichos. Nosotros nos tenemos que someter a su voluntad. Es el asunto. Y nadie se va a someter a la voluntad por cuenta propia. Tiene que hacer morir lo terrenal en vosotros. Tiene que morir nuestra naturaleza. Porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del espíritu, amado. Usted en pecado, usted en delito, usted haciendo las cosas contrarias como Dios dice, usted nunca va a poder entender lo que dice la Biblia. Usted va a poder solamente tomar pequeños extractos de la Biblia para justificarse. Pero la Biblia no nos justifica. La Biblia nos corrige. Los caminos del hombre son corregidos cuando llegan a Cristo. Cuando se someten a la voluntad de Dios. Cuando llegan a su presencia con un corazón contrito y humillado, reconocen que han pecado y dejan que Dios sea el que tome en las riendas de su vida. Le entregan su vida a Cristo. Pero mientras estemos arraigados, mientras tengamos las garras puestas en las cosas de este mundo, no vamos a conocer a Dios. Porque esto va a ser una pelea terrible lo que tú vas a tener. Yo la tuve cuando yo empecé en los caminos del Señor. Antes de llegar a los pies de Cristo, yo tuve esa pelea, yo tuve esa guerra interior. Yo pensaba que Dios siempre estaba conmigo. A pesar de los sinvergüenza que yo podía hacer. A pesar de las cosas que yo hacía que estaban contrarias a la palabra de Dios y a las reglas que Dios tiene.
Y había una pelea terrible contra mí porque yo tenía un revolú en la mente de religión y de ver a Dios de otra manera y de conocer a Dios de otra manera. Pero el día que yo conocí a Cristo verdaderamente como tenía que ser fue el día cuando vi que estaba en cero, amado. Que estaba perdiendo todo, incluso estaba perdiendo el tiempo, mi vida. En cosas que no valían la pena. En cosas que me saciaban hoy, pero el día de mañana estaba vacío. Y empecé a perder muchas cosas. Y empecé a quedarme, como dice la Biblia, empecé a quedarme en cero, amado. Y me iba para un sitio y me alegraba y fiestaba y qué sé yo. Pero cuando llegaba a mi casa y cuando me encontraba solo, sentía esa tristeza, ese vacío. Porque es que ese vacío solamente lo llena Cristo. Eso no lo llena más nadie. El único que salva es Cristo Jesús. Esta tierra, mira, va a ser consumida. Richard, te bendiga, papá, un abrazo. Esta tierra va a ser consumida. Es un abrir y cerrar de ojos. Jesucristo viene a buscar su iglesia. Créalo, sí o no lo crea. Por eso el hombre en su naturaleza no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él, dice la Biblia, que para él son locura. Por eso hay gente que dice, estos cristianos son locos. Porque estos cristianos no viven su vida y se van por ahí a parrandear, a fiestar y a hacer esto y a disfrutar de la vida y a disfrutar de esto, y se pasan todo el día metidos en la iglesia leyendo la Biblia, buscando de Dios. Porque cada cristiano que esté aquí en esta tierra está pasajeramente. Pasajeramente. No se va a quedar aquí. Por eso la Biblia y el camino, hay dos caminos. Está el camino que conduce a la vida eterna, que es el camino que trazó Jesucristo. Está puesto ahí en la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, seguir a Jesucristo. Y está el camino a una eternidad de castigo en el lago de fuego. Hay gente que creen que Dios existe, hay gente que creen que Satanás existe, pero no creen que Dios existe. Entonces, hermano, es que eso para usted va a ser locura, que algo así suceda. Para usted es locura de que usted vea que el mundo se está destruyendo poco a poco y que Dios no haga nada. Para usted eso es locura. Pero Dios hace, Dios está haciendo. ¿Qué mejor que ofrecerte la salvación? Que si perdieres algún día tu vida, tu alma se vaya al descanso eterno y no se vaya al lugar de tormento. ¿Qué más Dios puede hacer por ti? Que lo que hizo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia soy salvo. Gracia es un favor y un regalo inmerecido. Algo que usted y yo no nos merecíamos, amado. Pero esto se trata de espiritual. No tenemos el espíritu del mundo. Eso para cristianos. Porque nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Para que sepamos cuál es el camino. Para que conozcamos cuáles son las cosas que son de Dios. El orden de Dios. Ese es el asunto. Que la naturaleza de nosotros anda en desorden. Y Dios viene a ponerle orden al hombre desordenado. Dios viene a enderezar los caminos del que lleva los caminos contrarios a Dios. Por eso estamos buscando y predicamos este evangelio no con sabiduría humana. Porque si fuera por mi sabiduría, yo no estuviera sirviéndole a Dios. Si llega a ser por mi sabiduría, yo estuviera predicando otro evangelio distinto. Por mi sabiduría. Porque buscaría acomodar todo a mi beneficio. Pero más sin embargo, estoy a través del Espíritu de Dios, que es el que nos guía a la verdad y justicia, en oración, buscándolo de madrugada, hablando con Dios, escudriñando las Escrituras y tratando de envolver día a día nuestra mente en las cosas de Dios, pensando y meditando en Dios. Para poder dar un buen consejo a alguien que lo necesite, necesitamos tener un contacto con Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu, para que esa vida que el Espíritu nos transmitió a nosotros algún día, una vez nos transmitió o nos sigue transmitiendo el Espíritu día tras día a nosotros, la podamos repartir a aquellas personas que no la tienen y que necesitan quizás un consejo, una palabra
que le abra el entendimiento y rompa toda barrera a través de la palabra de Dios que entra dentro del ser humano, y dice la Biblia que no retorna tras vacía. Es que no retorna tras vacía. Pero hay cosas de las cuales debemos de apartarnos, porque no son lícitas, porque no nos convienen, porque no nos edifican, porque no nos acercan a Dios, porque no nos alcanzan a llegar a Dios, porque no nos alcanzan a entender, a tener esa relación, como se dice, esa relación close, esa relación cercana, esa relación de hermana, de hijo a padre, de padre a hijo, esa relación en la que quiere Dios tener con nosotros, amados. Pero para eso tenemos que hacer morir lo terrenal y lo natural en nosotros. Pero Pablo le decía, yo no vengo a ustedes con sabiduría humana. Yo no vengo a ustedes con mi propia sabiduría, con lo que yo sé, con lo que yo creo ser. Yo vengo con la demostración de espíritu y poder. Yo vengo a ustedes guiados por el Espíritu de Dios. Yo vengo con ustedes para testificarles las grandezas de Dios, como testimonio de Dios en la tierra. Amado, estamos en los últimos tiempos de la iglesia, que va a ser levantada prontamente. Dios ha hablado y seguirá hablando hasta que llegue el día que su iglesia sea levantada. Ahí será el peor tormento del ser humano y de todo aquel que en alguna ocasión llegaron a presentarle el plan de salvación y a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. El tiempo se acorta. Los días se están acortando a causa del justo y a causa de los escogidos. La maldad sigue creciendo. El enemigo sigue buscando la manera de borrar la asistencia de Dios. El enemigo sigue haciendo de la suya, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay dos caminos. El camino a la vida eterna a través de Jesucristo y el camino de perdición del fuego ardiente, donde el gusano no muere, donde el castigo será eterno, llamado el lago de fuego, el infierno ardiente, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted ha escuchado el evangelio, ha escuchado el mensaje de Dios. No habrá excusa en aquel día. En aquel día no habrá ninguna excusa, amado. Usted podrá tener 1000 excusas al día de hoy, pero en aquel día no habrá excusa. Usted no podrá llegarse delante de Dios y decir, yo nunca conocí el evangelio, a mí nunca me habló del evangelio, a mí nunca nadie se me acercó, nadie visitó mi casa. Porque estamos viviendo en estos tiempos donde por todos lados se ha predicado el evangelio de Jesucristo. Lo que pasa es que lo escuchamos y no nos arrepentimos. Escuchamos y creemos que los cristianos están locos. Así mismo pensaron de Noé cuando hizo el arca. Hasta que vieron que el diluvio cayó, corrieron para el arca, mas las puertas se habían cerrado. La inundación vino y murieron debajo del agua ahogados. Ya Dios lo había dicho, pero le dijeron a Noé loco. Y así le dicen a los cristianos, usted está loco, eso no es así. Y por estar corriendo muchas veces atrás de nuestra propia sabiduría humana y natural, nos estamos perdiendo aún dentro de la casa de Dios. Nos estamos perdiendo aún sabiendo y conociendo quién es Dios. Pero el fin se acerca. Y Cristo está en un abrir y cerrar de ojos. Cristo viene y viene pronto. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con ustedes. Pasen un excelente día.